Este es Mateo Salado en una fotografía aérea de 1944. Se puede ver que el entorno en ese entonces del sitio era eminentemente rural. La siguiente. Y eso es Mateo Salado en una vista Google Earth del año 2004, completamente ya constreñido por el crecimiento urbano de Lima, y el sitio aparece disgregado entre sectores distintos, entre los cuales hay ya distintas urbanizaciones. La siguiente. Ahora bien, el sitio tiene determinadas particularidades que son las que se tienen que tener en cuenta necesariamente para ver cómo podemos accionar con la población, cómo podemos trabajar con la población y qué es la realidad particular que tenemos que tener en cuenta para aplicar cualquier parte de gestión y asimismo las actividades educativas que estén dentro de ese plan. Hay cuatro particularidades. La primera es fragmentación social o heterogeneidad social. Mateo Salado, como les decía, está dentro del distrito del Cercado de Lima, pero colinda con Breña y Pueblo Libre. Los tres distritos tienen realidades socioeconómicas bastante diferentes. Pero no solo estamos hablando también de realidades diferentes a nivel distrital, sino que dentro del distrito, a su vez, hay distintos grupos con intereses diferentes. Una primera clasificación de esos grupos lo pueden ver ustedes en esta imagen de la parte superior derecha, donde se identifican como 7 zonas a distintos grupos poblacionales que tienen distinto tipo de actitud hacia el sitio, ¿no? Es una suerte de primer diagnóstico de para saber cuáles son los grupos que tenemos, cómo responden y cómo vamos a trabajar con ellos. Lo segundo es, dentro de este mosaico, por decirlo así, de realidades socioeconómicas, también tenemos diferentes niveles de identidad, ¿no? Nosotros trabajamos básicamente con ideas que tienen que ver con las identidades preexistentes, ¿no? Nosotros no trabajamos con ideas esencialistas de identidades, sino con identidades preexistentes, que pueden ser locales, pueden ser regionales, o también lo que se llaman grupos de identificaciones, que vienen a ser las subculturas urbanas, ¿no? Por ejemplo, una identificación o grupo de identificación que tenemos dentro de Mateo Salado son las barras de la U, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque las barras de la U están conformadas por varios pobladores del entorno y se reúnen en una de las pirámides. Entonces está habiendo cierto uso, por decirlo así, entre comillas, del patrimonio arqueológico, aunque no es el uso más adecuado. Pero lo que ocurre es que un grupo de identificación como este también se inmersa o entra dentro de todo un circuito de tensiones sociales, ya que la mayoría del barrio ve a una identificación como esta como un grupo conflictivo, ¿no? Entonces, de lo que nosotros partimos es de que el sitio arqueológico es un espacio para el diálogo de identidades preexistentes. Ese es nuestro punto de partida para la gestión. Ahora, la territorialidad difusa que se dice ahí tiene que ver justamente con que no hay una perfecta identificación o correlación, perdón, entre lo que serían determinados grupos sociales y el tipo de territorio al cual están asociados, ¿no? Podemos encontrar algunas actitudes similares entre grupos que están separados, por decirlo así, espacialmente, y también dentro de una misma jurisdicción territorial, como puede ser ahí el distrito del Cercado, también distintas realidades socioeconómicas. Y las representatividades volátiles es también algo importante a tener en cuenta, porque consisten básicamente en asociaciones, comités, etcétera, que generalmente en el entorno de Mateo Salado se ha visto que tienen poca duración a lo largo del tiempo. Entonces el trabajo que tiene que plantearse con ellos también tiene que ser especial en el sentido de que no se puede programar un trabajo demasiado largo en tanto no hay representatividades duraderas. La siguiente. Este es el plan de gestión del sitio, obviamente no voy a entrar en mucho detalle. Parte de dos premisas básicas, que es la patrimonialización del sitio, es decir, se parte de la idea de que el patrimonio arqueológico no está dado, sino que es un constructo. Y la segunda premisa es que el monumento, o en realidad el patrimonio arqueológico en general, es un recurso de desarrollo integral. A partir de ello, se da una secuencia de metas, objetivos, estrategias y actividades,
Y dentro de estas estrategias, por ejemplo, nosotros hemos creado la del Continuum Cultural, que es una estrategia específica para el sitio y que consiste básicamente en que todos los contenidos del sitio tienen el mismo valor como reflejos de modo de vida. Es decir, Mateo Salado no es solamente un sitio prehispánico, sino es también un sitio colonial, es un sitio histórico, es un sitio vigente. Por lo tanto, en términos prácticos, el que nosotros encontremos pagos que se han hecho recientemente o brujerías se recuperan de manera arqueológica y se incorporan al discurso sobre el sitio. Ahora, como vamos a ver más adelante, eh, todo un programa que nosotros hemos delegado a Verónica Cela justamente tiene que ver con un hallazgo, entre comillas, infausto que se ocurrió en el sitio y que fue el descubrimiento del cuerpo de una mujer que había sido asesinada aproximadamente en los años 40 o 50. Y eso, obviamente, con un tratamiento cuidadoso, también genera determinados temas a ser tratados con la comunidad, porque es parte también de la historia del sitio. No se trata solo de idealizar lo prehispánico, sino de ver todo como un continuum. La siguiente. A partir del plan de gestión surgen determinados lineamientos de los cuales yo quiero recalcar el que es promover la ciudadanía desde una perspectiva participativa. Nosotros a lo largo del tiempo hemos un poco, por decirlo así, ido evolucionando o afinando nuestra gestión de tal manera de que lo que en un principio era simplemente el monumento como recurso de desarrollo, se vio que no podía funcionar si es que no había una ciudadanía fortalecida. Es decir, si no había una idea de respeto a los derechos de los otros y de cumplimiento de los deberes de cada uno dentro de una colectividad, ¿no? Nos sirve de mucho si nosotros de alguna manera estamos tendiendo a que haya cierto beneficio económico, cierto beneficio social, si la ciudadanía no está suficientemente preparada para poder recepcionar esa clase de beneficios. Esto es el primer lineamiento. Hay otros más de los cuales quisiera solamente mencionar el cuarto, que lo vamos a ver muy brevemente, y a partir de ello voy a dejar la palabra a Verónica y a Ñaque, Daniel, ¿no? Para que ellos traten los distintos, o mejor dicho, los talleres que ellos han realizado dentro de Mateo Salado, ya que sería bastante largo que hablemos de cada una de las actividades que se han ido realizando en el sitio, ¿no? La siguiente. Esto es solamente una pequeña muestra de algunas de las actividades en el campo académico, educativo y académico que se han hecho dentro del sitio, ¿no? Hemos tenido hasta 3 ediciones del taller de Matriz Harris, que es una metodología típicamente arqueológica. Hemos tenido también ya 2 cursos de capacitación para guiado específicamente para Mateo Salado. También el bicentenario, que el año pasado fue motivo, perdón, el anteaño pasado fue motivo para que se hicieran distintos eventos a nivel nacional. En Mateo Salado se hizo un simposio, pero de tal manera que dentro de esta óptica del continuum cultural no quisimos, como era usual, enfocarnos solamente en lo que eran las batallas de Junín, la batalla de Ayacucho y la rebelión de Tupac Amaru, lo mucho, ¿no? Empezamos a ver primero desde la rebelión de Manco Inca, hubo ponencias al respecto. También se vio la rebelión de Juan Santos Atahualpa, por ejemplo, también para tener una visión intercultural y poder a la población amazónica insertarla dentro de la emancipación, que es un proceso, y diríamos nosotros, inacabado. También se vio, más allá de 1824, el proceso de liberación de la población afroamericana y también mucho más allá el proceso de cómo los migrantes chinos, que ahora son parte de nuestra colectividad peruana, fueron ganando derechos, ¿no? Cada uno de estos temas tenía cierta correlación o una estrecha correlación con los hallazgos del sitio. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado el entierro de un migrante chino de fines del siglo XIX, que fue el que canalizó de alguna manera estos temas para poderlos exponer, ¿no? La siguiente. Estos son algunos de los talleres que usualmente se hacen dentro del programa Capañán, que ya Sandra Telles ha hablado un poco de esto. La siguiente. Y ahora sí dejo a Verónica Cela para que trate el taller de su especialidad.
Hola, ¿qué tal? Buenas, casi noches. Voy a leer lo que tengo preparado. Para hablar de espacios arqueológicos, parto de la siguiente premisa. Su condición de objeto del pasado y del presente funciona como dispositivo que apela a los sentidos y a las memorias. Y seguidamente me hago esta pregunta. ¿Por qué diseñar aquí solamente programas pedagógicos que hablen de lo precolombino o lo arqueológico? En los espacios arqueológicos me resulta evidente que entran en conflicto muchos componentes del status quo de la vida contemporánea, como son el urbanismo improvisado, la discriminación, los derechos ciudadanos, la violencia, el patrimonio, el individualismo y también la desmemoria. En las huacas, como espacios públicos y fronterizos, se pueden investigar temas que nos incumben hoy como ciudadanas y como ciudadanos. Su poder contemporáneo radica en que pueden ser usados como espacios de enunciación e interpelación. Desde su resistencia al avance urbano, dan cabida a nuevas fantasías sobre el mundo. Las huacas hablan de su tiempo, pero nunca lo transmiten por entero. Esa incompletitud permanece como un polo atrayente para reinterpretar desde la actualidad, como dice Marc Aullier. Visto así, brindan además la oportunidad de desacademizar y desfetichizar su uso, y por ende democratizarlo, a mi parecer. En síntesis, un sitio arqueológico no puede ser solamente usado para hablar de lo arqueológico o lo precolombino. En Mateo Salado decidimos concretar esta visión del espacio arqueológico en un laboratorio realizado con escolares de sexto grado de primaria. De la institución educativa República Federal de Alemania, vecina y ha sido visitante de la UAC. Nos reunimos durante 3 meses en el 2015 por 2 veces a la semana durante 2 horas pedagógicas cada vez y en horario curricular. Es decir, que el laboratorio fue parte de la programación formal que la profesora Irma Saldarriaga programó y quien acompañó activamente todas las sesiones. Se fue transformando poco a poco en una condensación visual, en un video que registran performances de corta duración que cada participante creó. Este proceso fue complementado por 2 sesiones maestras donde invitamos al antropólogo César Ramos, al antropólogo forense Flavio Estrada, para conversar sobre la importancia ritual en contextos funerarios contemporáneos. La segunda, el director de Grupo Cultural Yuyachcán, Miguel Rubrio, y la performer Diana Collazos compartieron sus experiencias de acciones políticas enmarcando la importancia del uso del espacio público como lugar de reflexión, porque pensamos que las huacas son un espacio público. Mateo Salado fue un espacio de creación no lineal, donde confluyeron temas y estrategias que normalmente se reservan a la vida universitaria o al futuro de la adultez, ¿no? Y que sin embargo pueden ser decisivos para un posicionamiento crítico, incluso en la etapa escolar. Entonces, lo que claramente se experimentó fue que el espacio arqueológico puede albergar nuevas temáticas que trascienden lo exclusivamente precolombino arqueológico, o visto de otro modo, que lo arqueológico tiene muchos ejes por donde ser investigado desde la pedagogía. El descentramiento de lo exclusivamente precolombino en el laboratorio facilitó una relación menos fetichizada y limitada con el espacio arqueológico y por lo mismo más íntima, reflexiva, democrática y fluida. Al estar menos limitados, expandimos nuestros saberes. Concentrarnos en lo no precolombino durante las sesiones de trabajo no significó que la curiosidad, el respeto y el cuidado por el espacio o por lo precolombino se minimicen. El espacio arqueológico alberga nuestra contemporaneidad porque convive con todos en el presente y porque ofreció un escenario tan austero como sobrecogedor, donde no solo pudimos reconocer una identidad común e histórica, sino construir una más personal. Mateo Salado se volvió un sitio familiar para los participantes. Abordar temas no habituales para un sitio arqueológico afianzó un sentido de pertenencia surgido de la reflexión y la creación personal que no pasaba por la transmisión de conocimientos, sino por la construcción de estos. Se volvió entonces un espacio también para la descolonización desde la pedagogía, porque decidimos adosar nuevas lecturas y nuevas historias a la historia con mayúscula.
En breve, porque pudimos como colectivo conectarnos con nuestras subjetividades y no solo con un discurso hegemónico. Bien, gracias. Buenas tardes, buenas noches. Pues, eso. Nosotros somos del colectivo Común Espacio y antes de empezar este pequeño espacio, quisiera que por favor todos se puedan parar, pero así rápido, por favor. Los que se puedan parar, por favor, rápido. Y si se despiertan. Nos paramos y lo importante de esto es que la idea de esto precisamente es la metáfora más bonita de lo que podría significar el trabajo nuestro, ¿no? La importancia de la articulación entre todos para hacer algo mucho más grande. Siguiente. El colectivo Común Espacio se conforma por dos colectivos, el colectivo Hambre, que es un colectivo de artistas plásticos de Bellas Artes, y el colectivo Payaseres, payasos comunitarios, que somos payasos comunitarios. Yo soy de ese colectivo, y esa fusión colectiva ha creado el colectivo Común Espacio. Siguiente. Las ideas y acciones compartidas, ¿no? Es que entendemos el arte como una herramienta para transformar muchas cosas desde nuestros propios espacios. Intervenciones en el espacio público, cada grupo, o sea, Común Espacio, Colectivo Hambre y Payaseres ha trabajado itinerantemente en muchas partes del Perú y mayormente en Lima. Entonces nos hemos encontrado, siguiente, en el segundo congreso del Encuentro de Cultura, en el 2012, conocimos al compañero Pedro y él dio una propuesta abierta a que las organizaciones vayan a Mateo Salado porque se entendía esto que ya explicó del continuum cultural, que es un espacio vivo, no simplemente histórico. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que recuerdan del colegio? Por favor, ¿qué recuerdan del colegio? Tu partido de vóley, ¿qué recuerda del colegio? ¿Perdón? El recreo, ¿qué más recuerdan del colegio? Salud. ¿Ah? Hablen fuerte. Educación física. Lo que quiero decir con esto es que lo que se recuerda del proceso educativo que hemos tenido cada uno es precisamente esas experiencias vividas, esas experiencias emocionales que uno, más allá de, ¿te acuerdas de tu tarea de matemática? 2 por 2, 4, 2 por 5, 6, 2 por 5 no es 6, perdón. Pero la idea es eso, ¿no? Las experiencias, las pulsiones que uno va teniendo en ese proceso formativo son las que marcan la vida y el desarrollo del ser humano, en este caso los más pequeños. Siguiente, por favor. Nuestro trabajo en la Huaca tiene un proceso, ¿no? Que es primero la fusión de estrategias, que ya van a ver, el reviviendo la Huaca y tejiendo redes. Por favor. Siguiente. En la función de estrategias, nosotros empezamos desde los payasos, que los payasos generan el lazo de confianza como en la comunidad. El slide anterior hablaba de que el entorno es un entorno muy violento, ¿no? Es un entorno muy violento para los pequeños, un entorno de desigualdad, de inseguridad, de muchas cosas, y es muy complicado entender que uno libremente va a crecer en su vida y va a ser un gran ciudadano. Estas cosas también se construyen, como el patrimonio que también se construye. Las estrategias son pasacalles, nosotros tenemos monigotes, como verán ahí el dragón, el avión, y salimos como los payasos por todo el barrio a recoger y a jalar a los pequeños y salimos por todo el barrio y... Siguiente. Regresamos a la Huaca. Entramos a la Huaca y en la Huaca siempre tenemos una dinámica inicial, que puede ser esta, pero más extendida porque no hay tiempo. Y en la dinámica inicial siempre nosotros tratamos de conectarnos todos, desde nuestros saberes, desde nuestras experiencias propias, para empezar un trabajo posterior, que es el siguiente. La plástica. En la plástica nosotros trabajamos, por ejemplo, tenemos
muchos talleres, ¿no? que se vinculan con la importancia del espacio donde ellos viven. Ellos viven al frente de una huaca. Entonces nosotros relacionamos el proceso de la huaca con el proceso mismo de experiencia de cada individuo pequeño que va a la huaca. Entonces eso se hace una especie de mezcla para, digamos, empezar a construir otra nueva idea de lo que significa conservación de un patrimonio. Siguiente. Tenemos muchos juegos porque nosotros creemos la importancia del juego en la educación. El juego es muy importante en el crecimiento de cada uno de ustedes. Ustedes acaban de decirme que recuerdan el recreo de educación física y casualmente en el recreo de educación física tú juegas. Y cuando tú juegas es que manejas tu cuerpo de distintas maneras, el trabajo de la psicomotricidad y todas estas cosas que uno va desarrollando sin necesidad de estar sentado como han estado sentados muchas horas, creo. Siguiente. Y bueno, nosotros siempre elaboramos cosas para la comunidad, con la comunidad, desde lo que se entiende. Y esas cosas como por ejemplo hemos hecho carteles para su entorno, carteles para los barrios, en los parques, para no botar basura. Cada uno, por ejemplo, dice no pelear y lo ponías en el parque. Hemos elaborado cuentos, historias. Las mismas historias de los pequeños la han contado, la han escrito. Y hemos hecho un quipu también, un quipu familiar donde hemos entendido que las familias no simplemente son papá, mamá, ¿no? Sino tenemos problemas de familia también en un espacio violento. Entonces habían dibujos, por ejemplo, que una niña representaba a tres personas mayores en su familia, ¿no? Que podría ser su papá, mamá o la pareja de su esposo, la pareja de su mamá. Y cosas como esas que te demuestran que hay una diversidad de familias y esas familias le hicimos en el quipu familiar. Lo colgábamos en el quipu y pues esa era parte... Siguiente. Anterior. Esa. Eso era parte de todo ese proceso que hacíamos en todo el verano, tener un festival. Los talleres eran todos los fines de semana, de todo enero, febrero y marzo, y al final era un festival con todos los trabajos de ese mes. Y durante el año también trabajamos, pero ya trabajamos una vez al mes, y siempre en coordinación con el complejo arqueológico, la dirección de Pedro y todos los trabajadores ahí, y obviamente hay una voluntad política de hacer estas cosas. Siguiente. Y lo importante para nosotros que es tejer redes es que siempre llamamos a colectivos de cultura viva comunitaria que hay en varias partes de Lima. Tenemos a Quilombo, a Repercuta, a un amigo ahí que iba para enseñarnos sobre botánica, la importancia del cultivo, amigos de Quinefera Danza, que es sobre danza inclusiva, y muchas cosas más. Siguiente. Y bueno, ahí nos pueden buscar en el Facebook. Complejo Arqueológico Mateo Salado como un espacio. Muchas gracias. Buenas tardes. Solo para cerrar, la experiencia del complejo Mateo Salado nos ha sido muy significativa para todo el grupo que trabajamos en él y a la vez es todo un reto porque a partir de lo que ustedes han visto de estos planteamientos nosotros hemos podido trabajar temas que usualmente no son vistos dentro de la currícula escolar regular, como la violencia política interna. Trabajar violencia política interna con niños de 9, 10 años es todo un reto. Tratar de que estos temas sean vistos de la manera más objetiva posible para que sus padres no entiendan que es una suerte de proselitismo político es todo un reto. Igualmente nosotros hemos podido trabajar en base a los contenidos del sitio, como ya lo ha dicho Verónica, lo que es violencia de género, porque desafortunadamente el cadáver que encontramos tenía que ver con violencia de género. También discriminación por origen étnico, porque suponíamos, de acuerdo a la vestimenta, que esta mujer era una migrante, que fue asesinada. Y el tema de violencia política, dicho sea de paso, no fue forzado, porque de lo que estamos hablando es en base a este hallazgo desafortunado de una mujer que es una NN, o sea, es una desaparecida. Y en nuestra historia reciente, y eso es lo que nosotros apuntamos en cuanto a lo que es construcción de la memoria reciente, el suceso luctuoso que tenemos que involucra desaparecidos es justamente las décadas de violencia política, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, les hemos presentado nuestra experiencia, esperamos que haya sido de su completo agrado, como dice Iñaki. Y bueno, eso es todo. Gracias.